nos vamos a ocupar de lo que está pasando en las universidades nacionales, que dispusieron la concreción de un paro por el término de 72 horas. Hoy precisamente se estaría cumpliendo dicho plazo, paro que han llevado adelante docentes y no docentes. Y nos vamos a poner en contacto con Pedro Sanllorenti, que es secretario general de ADUM. ADUM es la agremiación docente universitaria marplatense. Pedro, buenas tardes, bienvenido a Argentina Noticias. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Y en primer término, bueno, ¿cuál es la evaluación que realizan de estas 3 jornadas de paro que han llevado adelante y que de hecho todavía continúan? Bueno, realmente hemos tenido un acatamiento muy grande de la medida. Fue una medida que la preparamos con mucha antelación. En el mes de junio hicimos una encuesta a las y los docentes de qué era lo que debíamos hacer, porque se empezaba a generar un malentendido en relación a la relación del gobierno nacional y las universidades, a partir de que una vez que realizamos la enorme marcha federal universitaria el 23 de abril, se empezaron a abrir unos caminos que llevaron a que un mes y pico después el gobierno nacional otorgara un incremento para los gastos de funcionamiento de las universidades. Entonces, parecía que el tema estaba medianamente encaminado. Eso ocurrió, digamos, a principios de julio. Empezaron a llegar las partidas que permiten pagar la luz, el gas, etcétera, y que representan aproximadamente el 5% del presupuesto general que tenemos en todas las universidades. El número grande es el que tienen los salarios de docentes y no docentes. Y bueno, y ese está sin arreglarse. Yo diría, a principios de año planteábamos 4 temas: presupuesto de gasto y funcionamiento, salarios, obras y becas estudiantiles. De esos 4 hay un punto que permitió nuestra movilización acomodar, pero el resto no. En el caso de salarios estamos 126% de inflación, que ahora hay que hacer la cuenta con el índice que acaba de salir del 4%, que no se suma sino que es acumulativo. Probablemente de 126 pasemos a 131, 132% de inflación acumulada, y los incrementos que hemos recibido son el 71% en este periodo, tanto docentes como no docentes, y eso marca 50 puntos de diferencia con la inflación registrada en el periodo. Y en el caso de los docentes tenemos 2 componentes más. Uno, el 20% de los docentes universitarios son ayudantes que recién inician en la actividad. Esos ayudantes de diciembre a hoy han recibido solo el 11,8% de incremento. No más que eso. Y son los que menos cobran. Entonces realmente es muy complicada su situación, y también nos han quitado el otro componente que perdieron todos los docentes a nivel nacional, que es el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se cobra en los colegios y jardines, es decir, las dependencias que nosotros llamamos preuniversitarios de las universidades nacionales, al igual que todos los docentes de las provincias perdieron ese componente salarial a partir de enero. Bien, nuestra intención con esta medida, que analizamos en una encuesta, que obtuvimos el respaldo en una asamblea a fin de junio, para dejar un mes y pico para que el gobierno pudiera hacer algo, bueno, fue muy trabajada, y en realidad nosotros vamos a parar hasta los 5 días de esta semana. Creo que entiendo que en Río Cuarto están en una situación similar. Hay 10 universidades que estamos los 5 días del inicio del cuatrimestre, y por eso llamamos no inicio del segundo cuatrimestre a la medida. Hay muchas que hacen 72 horas. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer la semana próxima. Ocurrieron otros 2 hechos para comentar. Sí, ¿cuáles son? El viernes pasado, por primera vez en 2 meses y pico,
el gobierno nacional convocó a la Paritaria Nacional de Docentes Universitarios. O sea, venía otorgando por decreto estos aumentos que para nosotros son absolutamente insuficientes y nos convoca para decirnos que ahora en agosto nos van a dar el 3% y un 2% más en septiembre. Obviamente, con el índice que se acaba de dar a conocer, ya volvemos a perder otra vez. 4 contra 3 sería la relación y obviamente eso va a motivar que continuemos generando distintas medidas durante este mes o el mes que viene incluso para tratar de modificar esta situación. Por lo tanto, Pedro, me hace pensar que realmente va a ser un tanto complicado el dictado de clases en este segundo semestre de 2024. En realidad sí, pero estamos evaluando, a ver, esto es algo, lo digo un poco en términos personales o en términos de cómo lo estamos conversando con integrantes de la comisión directiva de nuestro sindicato. Esta medida fue importante y sirvió para decir, ojo, el conflicto en las universidades no está solucionado. Ahora, para tener la masividad que tuvimos en esa movilización de abril y demás, nosotros tenemos que acordar con los estudiantes, con el personal no docente y con la sociedad en general, nuevamente una acción que permita demostrar que estamos queriendo defender a una institución como la universidad pública. Y eso nos va a llevar a tener encuentros con estudiantes y eso quiere decir que en algún momento tiene que haber clases. Claro. Eso quería preguntarle. Y yo diría que esa es digamos, nosotros es probable que la semana que viene modifiquemos la medida y empecemos con cronogramas de clases públicas, las mismas que hubiéramos dado en el aula, etcétera, de modo tal de que los estudiantes nos puedan acompañar y juntos podamos poner en práctica esta idea de defensa conjunta de la universidad. Bien, Pedro, eso quería preguntarle, porque usted mencionaba a los alumnos. ¿Hay un acompañamiento, una comprensión por parte de los alumnos acerca de la situación del personal docente y no docente de las universidades? Y con ello un acompañamiento de este tipo de medidas. Que hay agrupaciones, hay definiciones que sí y otros que indican que no, que tienen preocupación, porque cuando uno dice, no van a dar clases. Claro. Bien, una cosa es tomar una medida por esta semana y yo digo, tuvo su resultado en el sentido de la promoción del conflicto, pero obviamente no es lo que queremos. Nosotros queremos dar clases, pero también les tenemos que decir, queremos dar clases y piensen lo que le va a ocurrir a la universidad si esto se prolonga en el tiempo, porque si nosotros podemos ahora atender esta situación, lo que va a empezar a pasar es algo que ya en mi vida tuve la mala oportunidad de conocer, que es la fuga de cerebros, es la imposibilidad de retener en un lugar como una universidad pública a docentes prestigiosos dictando clases, porque esos docentes o encuentran salidas laborales mucho mejores, porque son profesionales, en el ámbito privado de nuestro país, que en todo caso es una fuga de cerebros cercana, o migran directamente. El sistema científico-tecnológico de Argentina está sufriendo también porque hay recortes en el CONICET y en distintas áreas, y lo que va a ocurrir es como ocurrió en mi época, fue a principios de los 90, después del 2001, y hemos tenido otras en la historia, como fue después de la noche de los bastones largos, la dictadura misma, que produjeron vaciamiento de cerebros en nuestro país. Y cuando nosotros concursamos en la universidad pública y defendemos esa idea de la reforma universitaria de hay que tener una selección de los docentes porque tenemos que tratar de tener los mejores, cuando los salarios son como los que tenemos hoy, que son los más bajos desde la recuperación de la democracia en poder adquisitivo, son equivalentes a los que tuvimos en 2002, o sea, caímos mucho en el 2001, en el 2002 un poquito más, bueno,
estamos en ese nivel, un escalón más abajo que la década del 90 incluso. Bueno, es difícil retener docentes. La calidad académica se va a resentir si esto continúa. Pedro Sanllorenti, le agradezco por este contacto y por todo lo que nos ha comentado. Ojalá que realmente este conflicto se resuelva en el corto plazo, por el escenario que afrontan los docentes y no docentes universitarios y también, por supuesto, por los alumnos que seguramente están esperando ansiosos poder retornar a las aulas y encontrarse con el dictado normal de clases. Bueno, muchas gracias, y por lo que estoy viendo, esas imágenes que están pasando en la pantalla son de la marcha del 23 de abril aquí en Mar del Plata, que fue, según la policía, la segunda movilización más grande después del Mundial de Qatar. Así es. Pedro Sanllorenti, muchas gracias, muy amable de su parte.